Buenos días a todos. Es una bendición poder estar con ustedes otra vez. Saludos en el nombre de Jesucristo. Aquí estamos otra vez para estudiar la palabra de Dios. En la última lección de nuestro curso, la Biblia, la nación elegida, hoy vamos a estar estudiando la historia del templo o la dedicación del templo de Salomón. Bueno, la historia es larga. Habla de su construcción, de sus dimensiones, los materiales en 1 de Reyes 5 a 10 y 2 de Crónicas 2 a 9. En la clase de hoy vamos a enfocarnos especialmente en lo que es cuando Salomón lleva el arca al templo y la dedicación del templo en 1 de Reyes 8. Entonces, vamos a enfocarnos en las preguntas que contestamos. Vamos a estar enfocados en un solo capítulo de la historia, pero espero que ustedes tuvieran la oportunidad de leer lo largo de la historia en la lectura de hoy. Pero antes, bueno, vamos a pedir la bendición del Señor sobre esta nuestra última lección. Padre Celestial, te damos gracias por la bendición de poder reunirnos una vez más. Ayúdanos, Señor, por medio de la palabra que vamos a estudiar hoy, a aprender lo que nos dices aquí y también crecer en la fe por el Espíritu Santo a través de tu poderosa palabra. Oramos en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Bien, ok. Ahora vamos a empezar con la actividad del día, que es la pregunta que les puse en el grupo. En el templo, bueno, hay muchas cosas de bronce, muchísimas cosas de oro. Ahí en la pantalla tienen un modelo del templo con mucho oro en todas partes, con un lugar santo, un lugar santísimo, cubiertos con oro. Se ha dicho por los que critican la Biblia que el templo fue demasiado lujoso. De hecho, hay aún los que dicen que por los tesoros y las riquezas del templo se pusieron los israelitas en una posición difícil y por eso se ve en la Biblia las dificultades después del reino de Salomón. Entonces, los que critican la Biblia, los que critican las cosas de Dios, han criticado el templo por las cosas de lujo que tenía. ¿Cómo les responderían a ellos? Ya por haber leído lo que es la lectura de hoy, no pueden ser adorado Dios en una estructura más humilde. ¿Qué dirían ustedes? Mientras que piensan en la pregunta, voy a saludar a los recién llegados, Lola y Pedro Marco. Bienvenidos, buenos días. Muy bien, entonces, Sofía, ¿qué dice? Mire, estimado pastor, con respecto al templo, gran cantidad de ese oro, de esa riqueza que tenía, era David que había reunido todo ese material y que se lo hizo llegar a su hijo para la construcción del templo, y para ellos era una alegría poder dar todo ese material para el templo. Es cierto que fue lujoso por todo lo que tenía, pero demostraba en cierto aspecto que ellos estaban agradecidos de la bendición de Dios, y por eso que ellos estaban contentos de dar todo ese material. Es como lo que pasó con el tabernáculo también. En el tabernáculo dieron mucho material, muchas cosas para poder construirlo, a pesar de que era mucho más sencillo porque era como una carpa, pero sin embargo en el templo también tenía mucho oro, mucho material que había sido dado de parte de David para su hijo, para la construcción del templo. Esa sería mi opinión, pastor. Gracias, Sofía. Muchas gracias por compartir. Entonces, vemos todos estos materiales lujosos como
ofrendas al Señor, ¿verdad? Muy bien. Gracias, Sofía. Félix, ¿qué iba a decir usted? El pueblo israelí venía de estar más de 400 años bajo los egipcios. Y ellos venían con una mentalidad en que veían cosas muy grandes, fastuosas, dedicadas a los dioses. Y ellos pensaban que ofrecerle a Dios no cualquier cosa, sino ofrecerle algo que les costase, que sea, digamos, un sacrificio de ellos, y también darle cosas esplendorosas a Dios en devolver lo que hayan recibido. Aunque siempre ese tipo de mentalidad hace que después pagar las deudas, es como en estos gobiernos actuales que ellos hacen cosas grandes, pero después tienen que pagar la deuda a alguien. Entonces, eso de ahí es la mentalidad en que fueron formados los israelitas por vivir más de 400 años con el pueblo egipcio. Bien, gracias, Félix. Entonces, ven los países vecinos, vemos que ellos también, especialmente los egipcios, tenían las pirámides y otras cosas para la adoración de sus dioses falsos. Cuanto más merece un lugar de adoración digno, el Dios verdadero, ¿verdad? Bien, gracias, Félix. También nos iba a comentar Lola. Lola, creo que no está funcionando su audio, Lola, porque no escuchamos su saludo antes tampoco. A ver. Ahora sí, Lola. Ok. Bueno, para mí, yo les decía, les comentaba que para mí Dios merece todo lo mejor, para Él toda la gloria y la honra. Y si Él es el dueño del oro y la plata, Él es el que hizo los cielos y la tierra, pues se merece todo. Y es el mejor, darle lo mejor a Dios. Bien, entonces eso es lo de darle lo mejor a Dios Todopoderoso. Sí, gracias, Lola. A Maribel y Ángel, iba a comentar. Sí, el hecho de que ellos hayan hecho eso con tanto lujo, para alguien que pregunte algo así, si usted se fija, el mismo Salomón cuando en la palabra, cuando está haciendo la oración de dedicación al templo, él dice que ni siquiera los cielos, ni los cielos de los cielos, o sea, ni lo físico ni lo espiritual, más arriba de los cielos, pueden contener su presencia, cuanto más ese templo. No importa lo que le ofrecieran, si va a quedar corto ante la presencia de él, y más viendo ellos de todas las cosas que lo habían librado, ¿sabes? Realmente la pregunta sería para ese tipo de personas que cuestionarían eso, ¿cómo tú le vas a cuestionar al dueño de toda la creación y de nuestras propias vidas, si fue mucho o fue poco? Sí, exactamente. Y pienso también en las palabras del Señor a Job. ¿Quién eres tú para cuestionarme a mí? Entonces, Él es el Señor del cielo y de la tierra. Muy bien, muchas gracias, Ángel. Un comentario más por Roberto. Roberto, por favor. Sí, profesor, ¿cómo está? En los días del rey David, muchos niños murieron de hambre, ¿no? Es por eso que a veces criticaban el templo, el oro que juntaban para la construcción del templo. El mismo Salomón, al momento de morir, decía que todo era una vanidad. Decía, no sé si se lo puedo leer, dice, vanidad de vanidades, dice el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va, generación viene, mas la tierra siempre permanece y sale el sol, y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde sale. El mismo Jesucristo, cuando les dijo en el templo que iba a construir el templo en 3 días, ellos decían, ¿cómo es posible que el templo nos costó años construir? Entonces, pero él hablaba del templo espiritual, es donde debemos alabar. Dios merece todo nuestro tiempo, todos nuestros talentos. Yo me quedo con eso, profesor. Muy bien, gracias, Roberto. Y al fin de la lección hoy vamos a hablar bueno, ¿qué es el significado para nosotros hoy en día? Entonces, ya no tenemos un templo así, ¿qué vamos a hacer? Pero al punto, bueno,
vemos que entonces en el Nuevo Testamento sí hay otro significado para nosotros, ¿verdad? Hay otra cosa. Y el mismo edificador del templo es el presunto escritor, no sabemos seguramente, pero el autor, el probable autor de Eclesiastés, donde habla de la vanidad de todo, ¿verdad? Entonces, pero al fin de cuentas la Biblia no nos da un porqué específico en el texto, pero podemos mencionar lo que han dicho ustedes que sí, Dios merece lo mejor, ¿verdad? También podemos mencionar otra cosa, que Dios había prescrito algo en el Antiguo Testamento que no tiene para nosotros hoy. Es un solo lugar, ¿verdad? Un solo lugar de adoración donde sacrificaban los animales y otras cosas. Antes fue el santuario, el tabernáculo, y ahora iba a ser este templo. Entonces iba a ser él un solo lugar. Hoy en día no tenemos un mandato. Vamos a querer mostrar una reverencia de que hablamos en la última lección, pero si estamos construyendo un lugar para adorar al Señor, vamos a querer hacerlo en un lugar donde podemos enfocarnos en las cosas de Dios, en su palabra, tener Cristo al centro, pero no tenemos un mandato sobre cómo va a ser. Aquí vemos que Salomón tenía un mandato directo del Señor para construir este lugar. Entonces es diferente de lo que tenemos hoy en día. Vamos a hablar más de eso más adelante, pero vemos el enfoque, tantos capítulos hablando de los detalles del templo, que fue un lugar muy importante para el pueblo elegido de Dios, ¿verdad? La nación elegida, el nombre de nuestro curso. Entonces, es un lugar importante y por eso vamos a enfocarnos hoy la lección completa en lo que es la dedicación del templo en 1 de Reyes 8. Entonces, no vamos a enfocarnos, otra vez les digo, en toda la lectura de hoy, vamos a enfocarnos en lo que dice 1 de Reyes 8 para enfocarnos muy bien en un solo capítulo. Entonces, hay muchos, ¿verdad? Hay muchos personajes y muchos objetos. Entonces, para empezar, ¿quiénes son los personajes de esta historia? ¿Quiénes son los personajes que vemos aquí? ¿Qué dicen ustedes? Flor, por favor. Sí, pastor. Los personajes principales son Salomón, los ancianos de Israel, los jefes de las tribus, los principales de las familias de Israel, los sacerdotes, levitas y Jehová. Muy bien, gracias, Flor. Son la mayoría, ya nombrados, hay unos más que tal vez podríamos mencionar. Félix, por favor. ¿Algo más que mencionar, Félix? Yo también tengo los 70,000 hombres que llevaban carga y 80,000 hombres que cortasen en los montes y 3,600 que los vigilasen. O sea, en total, sí, 63,000 extranjeros que vivían con los israelitas, que los utilizaron para labores de acarreo, de tala y de selección de materiales y de vigilancia. Sí, gracias, Félix. Eso viene del contexto antes de capítulo 8. Estamos enfocados aquí en capítulo 8, pero gracias por darnos un poco más contexto. Eso venía de la historia antes. Gracias. Roberto, ¿algo más? Sí, profesor, David también es mencionado y Moisés en el versículo 9. Sí, muy bien. Entonces, y menciona mucho, ¿verdad? Salomón a su papá, David, y habla también de Moisés. También podríamos tal vez mencionar a los enemigos. Entre el texto, empezando con versículo 30, dice, oye aquí las plegarias, las peticiones del pueblo, ¿verdad? Y después hay unas peticiones, empezando con versículo 31, hay 7 peticiones. Entre ellos son peticiones y hay unos que hablan de los enemigos que va a pasar. Las peticiones cuando están atacados. Vemos dos cosas de la sociedad en ese entonces. Es una sociedad con mucha agricultura
que habla mucho de las plantas y otras cosas que vamos a ver en los objetos. Y también es una sociedad donde tenían muchas guerras, ¿verdad? Es una sociedad de guerreros. Entonces, más adelante, en las peticiones, hablan mucho de las guerras. Otra cosa, hay una oración: si los extranjeros saben de tu nombre y vienen a conocerte. Entonces, los personajes que vemos, estoy en versículo 41 y 42, que llegan a invocar tu nombre en este templo, hablando de los extranjeros. Dios tenía su pueblo escogido. También Dios amaba a todo el mundo, ¿verdad? Entonces iba a usar ese templo como para representar su presencia, no solamente para los israelitas, sino para todas las naciones. Y es otra razón tal vez que podríamos mencionar de la pregunta anterior, ¿verdad? Que eso iba a ser no solamente para los israelitas, sino también un lugar para los extranjeros. Bien, muchos personajes en la historia, mucha mención de David, mucha mención de todo el pueblo de Israel, de los sacerdotes y levitas que fueron los líderes espirituales del pueblo. Entonces, otra vez, esta pregunta de quiénes son los personajes nos ayuda a ver la amplitud de todos los detalles del capítulo. Ahora vamos a la segunda pregunta. Otra vez, hay muchas respuestas. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Las cosas que vemos aquí. Muchas cosas que vamos a mencionar. ¿Quién quisiera empezar por nombrar unos que están aquí en 1 de Reyes 8? Flor, otra vez, por favor. Sí, pastor, los objetos de esta historia son el arca de Jehová, el tabernáculo de reunión, los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo, las ovejas y bueyes que sacrificaban, los querubines, las tablas de piedra que allí había puesto Moisés, y la nube que representaba la presencia de Jehová. Bien, muy bien, gracias. Sí, mencionó los querubines, los vemos ahí en versículo 6. Los querubines, recordemos que los querubines es un tipo de ángel de que habla especialmente en el Antiguo Testamento, y tenían querubines de piedra ahí, o de, no creo que son de oro, que tenían allí en el templo otra vez para recordarles de la majestad de la presencia de Dios en el lugar santísimo. Tenían dos lugares principales dentro del santuario del templo: el lugar santísimo y el lugar santo. Solamente un sacerdote una vez al año entró en el lugar santísimo, donde estaba el arca y los querubines. Entonces, el lugar santísimo, otra vez recordándoles que el Señor es santo. Bien, gracias, Flor. ¿Algo más que quisieron mencionar? ¿Otros objetos? Creo que unos más que podríamos mencionar. Ya Flor nos dio un buen inicio. ¿Cuáles más objetos quisiéramos mencionar aquí de 1 de Reyes 8? Mientras que están pensando, voy a dar la bienvenida a Alba. Alba, buenos días. Alba, buen día, profesor. Dios le bendiga. Buenos días, bienvenida. Gracias. Ok, y Freddy también. Creo que no le saludé a Freddy antes. Freddy, buenos días, bienvenido. Buenos días, pastor. Muchísimas gracias. Buen día a todos mis hermanos. Acá en Chile un día soleado, como pueden ver. Sí, muy bonito el día ahí en Chile. Qué bueno, muy bien. ¿Algo más sobre los objetos? Creo que hay algunas cosas más que nos pueden ayudar. Ya Flor nombró la mayoría. Pensamos en los utensilios
sagrados que utilizaban para manejar los sacrificios y para limpiar las manos fue algo importante en la ley ceremonial del Antiguo Testamento. Otra vez recordando el simbolismo de la pureza del Señor, que Él es puro y santo, sin mancha. Y nosotros, seres humanos, no somos, recordándonos que necesitamos ser limpios para entrar en su pecado, en su presencia, que necesitamos el perdón. Nos mencionó Flor, las ovejas y los bueyes. Muchos en versículo 63 dice que ofrecieron 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Muchos animales, mostrando otra vez los sacrificios en general. Nos recuerdan que iba a venir un gran y último sacrificio, que es Jesucristo. También es una ofrenda, como dice en versículo 63, es una ofrenda al Señor. Algo más, menciona las tablas de piedra que estaban en el arca, las tablas de la ley de Moisés. ¿Algo más? Ok, ahora vamos a otra cosa importante. La pregunta 3. ¿Dónde ocurrió esta historia? ¿Dónde? ¿Dónde ocurrió? ¿Maribel o Ángel? Pues en Israel, en Jerusalén, en el lugar donde se construyó el templo de Salomón. Sí, en Jerusalén, allí en el templo, muy bien, en la nación de Israel. Hay otro curso que se llama La Nación Dividida. La Biblia en la Nación Dividida. Ahora es una sola nación, ¿verdad? Es la nación de Israel. En ese curso, para ustedes que lo han tomado ya saben, o los que lo han estudiado, saben que después de Salomón se iba a dividir. Pero esta pregunta, ¿dónde? Ya fue una sola nación Israel, ¿verdad? Félix también iba a mencionar algo. Sí, esto de aquí ocurrió la historia es en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado por David a Salomón y que había pertenecido, era una era que le perteneció a Ormán el Jebuseo. Muy bien, muchas gracias. Entonces, pensamos que años y años atrás, perdón, años y años atrás, muchos años antes, Dios había establecido que iba a ser un lugar especial, es donde Morías, es donde Abraham iba a sacrificar a su propio hijo, pero Dios utilizó como prueba de fe para mostrarle que él iba a proveer un sacrificio especial. Entonces, muchos mencionan, aquí hay unos lugares, habla del lugar general de Israel. En el versículo 65 habla de las extensiones, de las fronteras de Israel, desde Egipto hasta el otro lado. Versículo 1 habla de Jerusalén. En versículos 6, 10 y 21 habla del templo específico, el lugar santísimo de que hablamos, el lugar santo, y también habla de otros pórticos, otras partes afuera en el terreno del templo. En el versículo 27 también habla de un lugar, ni la gran expansión de los cielos es capaz de contenerte, hablando Salomón del Señor. Entonces, otra donde, ni siquiera la expansión de los cielos puede contener al Señor. Es otro donde. Bien, ¿algo más que quisiéramos mencionar aquí? La pregunta 4. ¿Cuándo ocurrió esta historia? ¿Cuándo? Tenemos cosas interesantes en cuanto a esta pregunta. ¿Cuándo ocurrió? ¿Cuándo ocurrió?
Viendo el texto. Otra vez invitamos a cualquier persona que quisiera levantar la mano a participar. Agradezco también a los que ya han participado por su participación. Vamos a Flor una vez más. Flor, díganos, ¿cuándo ocurrió esta historia? En la Biblia encontré que es en el capítulo 8, versículo 2, dice que es en el mes séptimo de Etaim, no, perdón, del mes de Etaim, el mes séptimo, en el día de la fiesta solemne. Bien, muchas gracias, Flor. Bien dicho. Entonces, 8 versículo 2. Nos da muy, como hemos visto en el curso, generalmente la Biblia no nos da una fecha tan exacta, habla del mismo mes. ¿Algo que agregar, Félix? Yo encontré que en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sib, que es el mes segundo, se comenzó a edificar la casa de Jehová. Sí. Entonces, tenemos unas cosas. Gracias, Félix. Entonces, en el capítulo que estamos estudiando, habla del mes de Etanín, que es el séptimo mes del año, ¿verdad? En el calendario judío sería más o menos el mes de octubre. Habla de una fiesta, fue la fiesta de los tabernáculos. En ese mes, en Levítico 23, versículo 24, vemos que ese fue el mes cuando celebraron la fiesta de los tabernáculos, una fiesta importante. Nos mencionó también, Félix, lo que dice en 1 de Reyes 6.1, 480 años después del éxodo de Egipto. Entonces, eso nos ayuda mucho a fijar la fecha del éxodo, de la salida de Egipto, porque nos da unos años, porque Salomón, sabemos que él fue rey inmediatamente después de David, unos 950 años antes de Cristo. Entonces eso nos ayuda también a tener una fecha del éxodo. Entonces es uno de los pasajes más importantes en el Antiguo Testamento que nos ayuda con los años. 1 de Reyes 6.1. También si ustedes ven el último versículo de 1 de Reyes 8, habla de un cuándo sobre esta fiesta, esta celebración de la dedicación del templo. Tenemos un capítulo de 66 versículos, pero fue una celebración de 8 días, como nos dice en 66. El octavo día, Salomón despidió al pueblo. Entonces fue una fiesta larga y no tenemos aún la historia de todos los eventos que pasaron tras 8 días, ¿verdad? Tenemos un resumen, tenemos las cosas importantes que Dios quiere que sepamos, pero no tenemos todos los días porque fue una fiesta de adoración a Dios de 8 días. En el octavo día, Salomón despidió al pueblo. Entonces fue una gran celebración, muchos sacrificios, como vimos en los objetos, y tras 8 días, entonces fue una dedicación larga del templo. A veces gente viene a un servicio de adoración y piensa que es largo. Si pasan 3 horas, ellos pasaron 8 días en su culto de adoración. ¿Algo más sobre el cuándo? Ahora vamos a la pregunta 5. ¿Cuál es el problema? Bueno, es uno de los momentos más grandes, más importantes, más bonitos del Antiguo Testamento. Pero también aquí vemos que también podríamos mencionar unos problemas mencionados en el texto. Aún en esta fiesta de 8 días tan bonita, hay unos problemas mencionados.
especialmente pensando en el texto. ¿Quién nos podría ayudar? Freddy, por favor. Me parece que surge el primer problema cuando hubo una promesa, me parece, de Salomón hacia Hiram sobre tierra. Y sale Hiram de Tiro para revisarla, aunque eso está después del 8, me parece. Sí. Está después no está en el capítulo, pero es el problema que yo recuerdo, que a Hiram no le gustaron las tierras que se le habían entregado. Pero sí, vemos me salí un poco del capítulo. Sí, un poco antes de Primero de Reyes 8, pero sí es un problema, un desacuerdo entre Salomón o una inquietud del vecino rey Hiram sobre el pago, lo que recibieron en cambio del cedro, y eso nos ayuda a recordar también lo lujoso que tenían el templo, lo que habían recibido de él para construir el templo. Gracias, Freddy. ¿Algo más? Pienso yo menciona unos problemas tal vez. Bueno, ya les mencioné las solicitudes de Salomón cuando está hablando en la dedicación del templo, las siete peticiones de él, empezando con versículo 30 y 31. Uno puede ver un problema en versículo 35. ¿Cuál es el problema ahí? 8, versículo 35. Bueno, que si hubiere desobediencia, dice, si el cielo se cerrara y no lloviere por haber ellos pecado contra ti, te rogaren en este lugar y confesaren tu nombre y se volvieran del pecado cuando los afligieres. O sea, si hubiera desobediencia del pueblo de Israel. Sí, entonces habla Salomón hablando del futuro, pero aún sabiendo que el pecado causa problemas, ¿verdad? Más adelante menciona el problema otra vez en versículo 46. Si acaso pecan contra ti, hablando de los descendientes, los israelitas, y después dice algo muy importante, pues no hay nadie que no peque. Y vemos ese mismo problema en la construcción del templo, en un lugar santísimo, donde el pueblo común nunca podrían pasar a conocer. En el lugar santísimo, donde tenía el arca, y recordamos que el arca lo vimos en la lección pasada, ¿verdad? Cuando murió uno de los que estaban transportando el arca por tocarlo. ¿Qué fue el arca? Fue el símbolo de la presencia del Señor. ¿Y dónde estaba el arca? En el lugar santísimo. ¿Y quién podría pasar a verlo? Nadie. Sino solo el sumo sacerdote una vez al año, después de ofrecer sacrificios por sí mismo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué nos comunica eso? Junto con versículo 35 y 46, entre otros lugares, Dios es santo y es un problema porque ustedes no son. Entonces, vamos a hablar de la resolución del problema más adelante. Pero vemos este problema en la misma arquitectura del templo, el simbolismo del templo, en las palabras de Salomón, en todas partes de las palabras de Salomón 35, 46, versículo sí, 48, habla del pecado, ¿verdad? Bien, ok. Eso es el problema que vemos aquí, pero es un momento de mucha alegría.
Ahora vamos a repasar los eventos de 1 de Reyes 8. 1 de Reyes 8, vamos a empezar. Ya está, entonces, en lo que vamos a repasar aquí, ya construido el templo y vamos a hablar de lo que pasa después, empezando al principio empezando con el primer versículo de 1 de Reyes 8. ¿Quién quisiera empezar? ¿Quién nos puede ayudar en empezar con los detalles de la historia? Uno podría empezar desde el principio o, si prefieren, podrían mencionar tal vez los detalles más importantes que quisieran compartir. ¿Qué dicen? Cualquier persona puede participar. También, bueno, las personas que no han participado todavía, siempre es un gusto que si quisiera empezar por solamente nombrar un solo detalle. Richard, David, Lidia, Lola, por favor. Adelante, sí, Lola, por favor. Bueno, iniciamos con Salomón traslada el arca cuando reúne a todos los ancianos de Israel, a todos los jefes de la tribu, a los principales de las familias, a los hijos de Israel, para trasladar el arca al pacto de Jehová de la ciudad de David a la coalición. Se reunieron con el rey Salomón todos los varones de Israel en el mes de Daniel. Adelante, Lola, adelante. ¿Me escuchan? Sí. Y se reunieron todos y fueron todos va Salomón, el rey Salomón, toda la congregación delante de él, del arca, y sacrificaron ovejas y bueyes, y por la multitud no se podían ni numerar porque eran bastante la multitud. Y los sacerdotes metieron el arca de pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el Altísimo, debajo de las alas de los querubines, porque los querubines tenían extendidas las alas sobre el lugar del arca, y así cubrían los querubines el arca y sus varas por encima. Muy bien, muchas gracias. Entonces, eso es la primera mitad. Muchas gracias, Lola. Sí, más, Lola, sí. Lola, ¿iba a mencionar otros detalles? No, pastor, era todo. Ok, muchas gracias, Lola. Entonces, vemos la oportunidad de los demás. Sí, gracias, Lola. Entonces, vemos que se reúnen todos ahí en Jerusalén y va a llevar el arca de Sión a la ciudad al templo, ¿verdad? Entonces se reúnen los levitas, los sacerdotes, todos para llevarlo al lugar santísimo con holocaustos, con sacrificios. Entonces es algo que vemos y podemos mencionar la nube. Otra vez pensamos en la santidad de la presencia del Señor. La nube llenó el templo del Señor. Otra vez señal de la presencia santa del Señor, ¿verdad? Y después Salomón habla. Y me pueden mencionar unos detalles de lo que dice Salomón. Está hablando a la gente empezando con versículo 12. Y dice mucho, ¿verdad? ¿Qué son unos de los temas que vemos en las palabras de Salomón? Unos temas que vemos, unos detalles. Cualquier persona que quisiera participar y compartir. Por eso estamos. Unos temas. Freddy, veo la manito, pero puede ser la mano de antes. Perdón, es la mano de antes. Sí, está bien. Está bien. Sí. Gracias, Freddy. Pero entonces vemos unos temas, ¿verdad? Bendice al pueblo.
Y después dice, bendito sea el Señor, menciona quién es el Señor, ¿verdad? ¿Qué ha hecho? Habla un poco de la historia del templo en el momento, diciendo que el Señor cumple su promesa, ¿verdad? Habla de su papá y después habla de quién es el Señor. No puede habitar en un solo lugar, pero es omnipresente. Recordamos que es, especialmente en versículo 27, vemos que el Señor, Él vive, está en todas partes, ¿verdad? No en un solo lugar. En que hay un templo donde vemos la representación de la presencia del Señor, el Señor está en todas partes todavía. Y después tenemos las 7 peticiones. Vemos que casi todos hablan del pecado y la gracia, pecado y perdón. Ángel o Maribel tenían un comentario sobre los detalles de la historia. Sí, en esta parte, pastor, lo que me llamó a mí la atención, por lo menos, en la oración y cuando está hablando Salomón, que está, como usted acaba de decir, que pide la bendición y dedica el templo, habla mucho del corazón, los ojos, los oídos de Jehová, y inclusive extiende esa bendición también para el extranjero, más allá del pueblo de Israel. Si vemos esto, es como un pequeño anticipo de lo que habla Dios en su palabra más adelante en el Evangelio, la iglesia invisible, que es el corazón del hombre, ¿sabe? El corazón contrito y humillado ante Dios, ¿sabe? Muchas gracias. Sí, gracias, Ángel. Entonces, sí, nos recuerda por lo menos un poco cuando habla de los extranjeros, que sí, es y habla del Señor como Dios de Israel, pero también es Dios de todos, ¿verdad? Y eso es lo que vemos ahí cuando habla de los extranjeros, y que un Salvador iba a venir para todos, ¿verdad? No solamente para el pueblo de Israel. Y parte de su petición es que se reconozcan las oraciones de los extranjeros ofrecidos en el mismo templo. Muchas gracias. Y después llegamos después de las peticiones. Salomón termina sus oraciones y sus palabras. Hay un pequeño resumen empezando en versículo 63. Habla de cuántos animales se sacrificaron. Habla de Salomón consagrando el atrio, que es la parte más allá. Y habla de las ofrendas, el altar y todas las ofrendas que ofrecieron. Y vemos que todos estaban y la multitud que estaba en versículo 65 y en versículo 66 de capítulo 8 se despide el pueblo. ¿Algo más que quisiéramos mencionar sobre los detalles? Bien, ok. Nos lleva a la 7ª pregunta. ¿Se resuelve el problema o se resuelven los problemas que mencionamos antes? ¿Sí o no? ¿Y cómo? Richard, ¿iba a comentar? Bueno, vio por un momento su micrófono activado. Richard, ¿iba a comentar? Tal vez no. ¿Alguien más? Lidia, Luz, cualquier persona puede participar. Y Ángel, por favor, o Maribel tal vez. Bueno, yo creo que sí, por el momento se resolvió, porque ellos tenían abundancia, tuvieron paz, ya no hubo más guerra. Yo entiendo que por el momento sí se resolvió el problema. Llega la historia. Sí, gracias. Y ellos vivieron ahí, 1 de Reyes 8. Si uno iba a mencionar el evento más bonito del Antiguo Testamento, tal vez mencionaría
este evento, ¿verdad? Un tiempo de paz, cuando vinieron todos de todas partes de Israel. Se ve también otros eventos del reino de Salomón, ¿verdad? Pero sí, es un evento que bueno, qué bendición poder estar en ese lugar, viendo la nube, viendo la entrada del arca en el lugar santísimo, viendo el templo ya recién edificado en su grandeza, y escuchando la bendición del voz del rey Salomón. Pero en todo vemos que todavía no, la edificación del templo no resolvió el problema del pecado, ¿verdad? Iban a ofrecer ahí muchos animales, pero esos animales tampoco iban a resolver el problema. Habla de muchas oraciones por los pecados y tras la historia de Israel iba a pecar y hasta rechazar al Señor, el pueblo también. La resolución también del problema por el simbolismo del lugar santísimo solamente existe en Cristo, ¿verdad? Solamente en Cristo. Y Dios que es misericordioso. Y sí habla el capítulo sobre la misericordia de Dios y la gracia del Señor. Bien. Freddy también iba a comentar. Sí, bueno, voy entendiendo el desarrollo de la lección. Si bien es cierto, claro, se dedicó el templo, vino mucha gente. De hecho, después dice que hubieron 14 días prácticamente de despedida. Dice 7 más 7, 14, y al octavo día dice que fueron despedidos muchas personas también. Me imagino el jolgorio y quizás la fiesta que se puede haber producido en el momento, que era un templo de mucho tiempo construyendo, la dedicación que se hizo. Sin embargo, claro, como dice usted, el problema del pecado no se resuelve porque las generaciones que vinieron después de Salomón también fueron cayendo poco a poco hasta llegar incluso a Jeconías, que fue cuando se produjo la deportación a Babilonia. Y se cumple también la escritura, cuando el Señor habla y dice que los que vinieran, si le sirvieran y no se apartaran, porque dice también ahí, Israel será, la palabra que usa, no sé si será borrada, pero que además será ejemplo para otras las naciones y todos mirarán a Israel y la pondrán como ejemplo. ¿Qué sucedió aquí? Y si dedicaron al Señor con tanto jolgorio, hoy en día no queda nada. Entonces, claro, la dedicación del templo, como dice usted, no resuelve el problema del pecado. Y entiendo que sí, Cristo, al final, Él resuelve el problema del pecado para aquellos que creen en Él. Así es, exactamente, Freddy. Gracias y muy bien dicho. Entonces, la resolución del problema solamente vemos en Cristo. En la construcción del templo vemos que Dios cumple su promesa, ¿verdad? Que había hecho al padre de Salomón, a David, como Salomón menciona, ¿verdad? Que Dios cumple su promesa del problema del pecado, que muchas veces menciona Salomón. Vemos la solución en Cristo, ¿verdad? En Cristo vamos a ver a él. Años después que Cristo, que vino al mismo lugar, a Jerusalén, para cumplir la salvación del mundo, después de haber vivido la vida perfecta en nuestro lugar, ofreció el sacrificio perfecto en el mismo lugar de Jerusalén para los pecados de todas las personas de todos los tiempos, recibió el regalo por medio de la fe. Entonces, por todos los creyentes, entonces, pero aquí en la historia misma vemos muchas sombras de cómo Dios iba a resolver el problema en los muchos sacrificios, ¿verdad? Recordándonos que como hemos mencionado unas veces en el curso, que Jesucristo iba a venir como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? El sacrificio
final y permanente. Muy bien, gracias Freddy, muy bien dicho. Ok, ahora vamos a consolidar. Vamos a terminar con la lección pensando en qué es el significado para mí. Los eventos aquí pasaron hace 3000 años, pero tiene significado todavía esta lectura de la Biblia para mí hoy en día. Primero, en pocas palabras, ¿de qué se trata la historia? ¿Cuál sería un resumen? O como el profe Joel utiliza mucho, ¿cuál sería el título? Si vamos a poner un título de la historia, ¿cuál título utilizaríamos? ¿Qué dicen ustedes? Pensando mucho en la pregunta. Flor, por favor. Sí, pastor, yo lo pondría como tema el traslado del arca del pacto al templo, el cumplimiento del pacto con Dios, el pacto de Dios con David, el cumplimiento. El cumplimiento, sí, el cumplimiento del pacto de Dios con David, ¿verdad? Y el traslado. Entonces, dos títulos, traslado del arca al templo y el pacto cumplido. Muy bien, que estudiamos la última vez. Muy bien. Pensaríamos, Richard también. ¿Qué dice usted? Le pondría la gloria de Dios en el templo. La gloria de Dios en el templo. Muy bien, gracias Richard. Lo vemos en la nube, ¿verdad? Algo muy importante, la dedicación. Está ahí Dios, ¿verdad? Correcto. Muy bien. Gracias Richard. ¿Algo más de título? ¿Otro comentario? Creo que ya tenemos la gloria de Dios. Es algo muy importante mencionar. Dios es glorioso, es perfecto. Es el símbolo de la nube que está ahí, que Dios aprueba lo que está pasando, que Dios cumple su promesa. Muy bien, gracias Flor y Richard. Ahora con estas cosas en mente, entonces vamos a usar los títulos que nos compartió Flor y Richard para poder ahora aplicar el significado de esta historia a nuestras vidas. Entonces, ahí tenemos otro comentario. Dar lo mejor para el mejor. Entonces ya hablamos de eso, ¿verdad? Que Dios, bueno, es nuestro Dios, es lo mejor, ¿verdad? Entonces vemos una ofrenda de lo mejor al Señor, un templo, un templo que simboliza la grandeza del Señor, ¿verdad? Ofrenda del corazón del pueblo de Israel en ese entonces. Muy bien. Entonces, pensando en esos títulos de que ya hablamos, ahora vamos a pensar en las más preguntas de consolidar. La primera o la segunda de consolidar es, ¿qué pecado me enseña a confesar esta historia? ¿Qué pecado voy a confesar en vista de lo que dice el texto, lo que hablamos, el problema que mencionamos y otras cosas? Félix, por favor. Estamos batallando con su audio, Félix. Sí, no lo podemos escuchar desafortunadamente, Félix. Todavía no, Félix. Qué lástima. No sé. Tenemos como otro sonido. Sí, bueno. ¿Puedes? Por un momento sí, pero ahora no, otra vez. Es como un bullo que escuchamos. Sí. Entonces, si puede, Félix, tal vez puede mencionar algo dentro de los comentarios del grupo, porque nos gustaría escuchar lo que iba a decir. ¿Algo más sobre los pecados que nos hace ver esta historia? ¿Freddy?
Freddy, dijo, Freddy, sí, por favor. Bueno, uno de los, pienso que pecado es, si bien es cierto, la obra que hicieron los hombres en aquel momento es muy loable, se demoró mucho tiempo, utilizaron los mejores materiales, hubo mucho sacrificio, mucha mano de obra. Sin embargo, todo ese esfuerzo humano no trajo la solución al pecado para Israel, pero sí la trajo Cristo. Entonces, una de las grandes lecciones yo creo que se puede tomar es que, y en referencia a nuestro mismo pecado, es creer que nosotros con nuestras obras podamos alcanzar algo de salvación o paz para nosotros, que con nuestro propio esfuerzo podamos recepcionar de parte de Dios la paz eterna entre nosotros, cuando no es así. Solo en Cristo podemos recibir nosotros la salvación y la paz para nuestras vidas. Gracias, Freddy. Entonces, puede ser pensar que otra cosa, bueno, está bien. Lo que es obvio con la nube es que Dios aprobó lo que estaba pasando en el templo, pero si uno piensa que por edificar algo, por sus propias acciones está ganando el favor de Dios, está equivocado, porque es solamente en Cristo, no hay otro sacrificio, ¿verdad? Entonces, hemos pecado si pensamos que nuestras acciones merecen el amor de Dios, porque, como dice, todos pecan, ¿verdad? No somos santos y vemos que es lo que Dios exige para estar en su presencia, ¿verdad? En toda la historia lo vemos. Y eso solamente es por Cristo. Pero sí pensamos, y unos de ustedes han tomado el curso que se llama legalismo, si pensamos que por las acciones de la ley nos podemos justificar, ya hemos equivocado, ¿verdad? Estamos fuera de lo que dice la Biblia. Sí, gracias, Freddy. Lola también iba a comentar. Sí, pastor, gracias. Bueno, ya que el pecado me enseña a confesar que Él conoce todos mis pecados. Puedo engañar al hombre, pero a Dios no lo engaño. Él conoce mis pensamientos, mi corazón, Él conoce mi sentir, conoce todo de mí y a Él no lo puedo engañar. Sí, entonces. Aquí, como dice en el capítulo 39, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Sí, entonces, gracias Lola, muy buen punto. Y pensamos en ese versículo que Dios conoce los corazones, pensamos en el lugar santísimo donde un pecador no puede entrar. Pensamos en la nube de la gloria de Dios, Dios glorioso, Dios santo, Dios perfecto. Y Él conoce, ese Dios que es perfecto y santo, sin mancha, glorioso, es el mismo Dios que conoce nuestros corazones y nos da un poco de miedo al reconocer que somos pecadores, como todos, como dice en versículo 46. Ese es el problema que mencionamos y confesamos que hemos pecado contra este Dios santo. Gracias, Lola. Maribel o Ángel. A mí me enseñaría esta historia a pedir a que fortalezca más mi fe, a confiar más en su palabra, porque como vimos en esta historia, la promesa de ese templo fue algo desde mucho antes, que ya había hecho ese pacto incluso con el papá de Salomón, con el rey David, y se lo había dicho a sí mismo que él no lo iba a construir, lo iba a construir su hijo, a ser pacientes y esperar en las promesas de Dios, porque él es fiel a su palabra, fortalecer nuestra fe. Sí. Yo diría a orar mucho para que nos ayude a no desviarnos de su palabra, es que seguir en los pasos de él para que podamos llegar al cielo, que es el de todo, que uno busca todo el tiempo. Sí, gracias Maribel y gracias Ángel. Entonces, con esta pregunta también, bueno, recordamos que, bueno, seguir los pasos de ellos es
y pensando en la santidad del Señor es mucho. Vamos a pedir, especialmente cuando pensamos en la cuarta pregunta y con esta segunda pregunta también, sencillamente pensamos, ay Señor. Entonces, cientos de años después, el profeta Isaías en capítulo 6 está en la presencia del Señor, está en el lugar santo del cielo y él dice, ay de mí, Señor. Y habla de su pecado también. Y ese deseo uno lo ve cuando habla esta historia de la santidad del Señor y nos ayuda, nos va a llevar a confesar nuestros pecados, reconocer que solamente hay salvación en Él y después pedir las cosas que ustedes mencionaron, ¿verdad? Pedir que nos da un corazón nuevo, como habla el rey David, el salmista David en Salmo 51, ¿verdad? Pedir un corazón renovado por el amor de Cristo, ¿verdad? Bien, ok, eso nos lleva a la tercera pregunta. ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? Primera de Reyes 8. Primera de Reyes 8. Especialmente diciendo el amor de Dios para mí aquí en esta historia. Ya hemos mencionado nuestros pecados, entonces, ¿dónde es el amor de Dios para nosotros aquí en la historia? Que cubre los pecados que mencionamos. ¿Quién quisiera responder la pregunta? Veo la mano nunca sé si es Maribel o Ángel, uno de los dos, por favor. Bueno, yo lo veo en toda la historia, pues todo se dio durante un periodo de paz y todos contribuyeron y llevaron lo mejor de lo mejor, pero el punto culminante principal, pues la nube, cuando Dios mostró su gloria, hizo sentir su presencia. Dicen que todos cayeron de rodillas, los sacerdotes no podían ni siquiera estar allí, tuvieron que irse debido al poder que había, incluso el fuego que cayó del cielo para consumir el holocausto que ellos habían puesto en el altar. Eso tuvo que haber sido algo realmente asombroso, maravilloso. Estaba complacido con su pueblo. Dios estaba complacido con su pueblo y lo demostró en su amor. Sí, pensaba en un pasaje cuando estaban hablando que quisiera. Pensaba en Lamentaciones. Es un libro del Antiguo Testamento que tal vez no utilizamos tanto, pero Lamentaciones, que habla de eso. Y pensamos en la presencia gloriosa, el poder del Señor, que nos da miedo, que nos reconoce que no somos santos, pero también nos recuerda algo, que el Señor Todopoderoso, el Señor que es tan poderoso, tan santo, no nos ha, sí, que todavía están ellos en su presencia. Dice en Lamentaciones 3:22, por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Nunca su misericordia se ha agotado. Entonces, ¿por qué no fueron consumidos los pecadores que estaban en la presencia del Señor, con la nube, con el arca, con el lugar santísimo, el lugar santo, con un Señor que pedía sacrificios y que es santo y sin mancha? ¿Por qué no son consumidos nosotros, aunque somos pecadores que deben saber mejor, que hemos visto la palabra de Dios? ¿Por qué no somos consumidos por la misma razón que ellos no fueron consumidos en el día de la dedicación del templo? Porque Dios es misericordioso. La palabra misericordia, recordamos, significa que Dios no nos castiga según nuestros pecados, como vimos en la clase pasada con el Salmo 103, que Dios no nos consume por nuestros pecados. Dios es misericordioso. Cuando pensamos en la palabra gracia, recordamos no del castigo, sino del regalo del amor de Dios, un amor inmerecido. Él nos regala paz, perdón y vida eterna. Entonces recordamos aquí, vemos la gran
la gran santidad del Señor, su presencia y todo eso, pero no fueron consumidos ellos, como nosotros no somos consumidos a pesar de nuestros pecados, porque Dios tiene misericordia de nosotros. Gracias por compartir. ¿Algo más que quisiéramos mencionar? Bien, vamos a la cuarta pregunta entonces. ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él? En esta historia aquí, ¿qué me enseña a pedir y hacer? Creo que Ángel y Maribel lo mencionaron antes, ¿verdad? ¿Lo podrían repetir ustedes lo que dijeron antes de la petición que vieron aquí en este capítulo? Sí, era la confianza, pedir que aumente nuestra fe, ¿verdad? Y aunque tan difícil se vea la situación, pues esperar, porque Él es fiel en sus promesas, confiar en su palabra y en su misericordia, en su amor. Muchas gracias. Entonces, Dios cumple su promesa. Entonces, pedimos más confianza en Él, porque vemos que Él siempre cumple sus promesas, ¿verdad? Él había prometido a David, menciona el nombre de David muchas veces, aquí en 1 de Reyes 8, Dios cumple su promesa a David aún después de su muerte, a su hijo Salomón, y Dios va a cumplir sus promesas a nosotros, entonces pedimos más confianza. Gracias. A Lola también. Gracias, pastor. Darle lo mejor a Dios de mí, darle lo primero, darle todo, ya que Él me ha dado todo, de igual manera, por amor y gratitud, de esa manera le puedo recompensar, dando el primer lugar y dándole todo mi amor, todo lo mejor que tengo a Él. Y Lola, muchas gracias. A mí me gusta esta palabra de todo, ¿verdad? El Antiguo Testamento se habla de un diezmo prescrito para el pueblo de Dios antes de Cristo. Hablamos antes de la ley ceremonial. Parte de eso fue el diezmo. Pero, ¿qué es lo que quiere Dios? Dios quiere todo. Bueno, le hemos dado todo, ¿verdad? A Él, pero tenemos perdón y vamos ahora a querer darle todo al Señor y dedicar todo nuestro ser a Él. A veces se muestran en cómo hacemos nuestros trabajos, cómo usamos las bendiciones de los tesoros que tenemos, que sean pocos o muchos, los tesoros que tenemos que en el uso, que damos gloria a Dios por usar lo que nos ha dado para ayudar a nuestro prójimo, a apoyar a un miembro de nuestras familias, a hacer las cosas diariamente para apoyar la obra de Dios en otras partes del mundo. Puede ser, pero tenemos lo que tenemos y que Dios nos ha dado y vamos a querer usar todo para su gloria. Gracias, Lola. Muy buen punto. Eso es lo que vamos a querer hacer por gratitud, Él que nos ha dado todo, ¿verdad? Vi antes la manito de Luz Dari. Luz también iba a comentar. Sí, buenos días, claro que sí. Días. En gratitud a Él, mejor dicho, debo de a diario, a cada instante, todo momento, estar hablando de Él, compartir de todo, a todo ser que Él ponga a mi lado, compartir en la universidad, compartir el colegio, compartir al de la tienda, compartir al mi vecino, pero hablarle de las maravillas de Él, en gratitud, en amor a Él, porque Él lo dio todo por mí. Yo, ¿cómo no lo voy a dar también por Él? Todas las 24 horas, 24/7, hablar de Él y contar desde que Él está vivo, que Él está con nosotros. Entonces, que las demás personas vean, estoy un poquito difónica y me disculpan, que las demás personas vean el amor de Dios en uno, al caminar, al hablar, porque cuando una persona habla, se le ve cuando amor de nuestro rey, ese rey hermoso que le habló, es el mismo Dios de David, el mismo que tenemos ahora. En ese momento debemos de buscarlo buscando, porque va a llegar el día en que no lo vamos a hallar. Entonces, en gratitud a Él, a diario quiero
conectada siempre con Él, reconociendo que lo necesito, siendo de que yo quiero agradarle, reconociendo que yo quiero ser un instrumento de paz, un instrumento de amor, donde vaya a hablar de Él, hablar de mi Cristo, porque Él lo dio todo por mí, entonces yo cómo no también lo voy a dar por Él. Estoy feliz por todos los que estamos ahí aprendiendo, por ti también, pastor, que se dispones. Y nuestro Dios está aquí en medio de nosotros, que es lo más hermoso. Él se goza, Él está feliz, Él está contento, porque dice, están 2 o 3 reunidos, ahí estoy yo. Él está ahí contento porque estamos aprendiendo, no importa que no nos veamos, pero en gratitud vamos a hablar, a gritar, desde lo más hondo de nuestro corazón, a hablar de ese Rey Supremo que está aquí con nosotros y tiene sus brazos extendidos. Entonces, mi corazón rebosa de amor y en gratitud estoy feliz porque estoy aprendiendo bastante con todos ustedes. Entonces, muchas gracias y Dios les bendiga. Muchas gracias, Luz. Muchas gracias por gratitud. Vamos a querer hablar a otros. Y vemos tantas veces que habla de bendición. Entonces, en las palabras de Salomón, vemos sus palabras hablando mucho de él bendice al pueblo de Israel, bendice el nombre de Dios. Y cómo vamos y después, versículo 55, más adelante, otra vez, bendice al pueblo, bendito sea el Señor, otra vez. Entonces, tantas veces está bendiciendo a ellos. Nosotros también, que es bendecir a nuestro prójimo, es hablar de la bondad del Señor, la paz del Señor que tenemos en su Hijo Jesucristo, y es algo que podemos hacer por gratitud, vamos a querer hacer, ¿verdad? Muchas gracias, Luz. Y a veces ya hablamos de poder ayudar a otras personas con los tesoros que Dios nos ha dado. El tesoro más precioso que nos ha dado es el mensaje de Jesucristo que podemos compartir con otros. Muy bien, gracias a ustedes. Entonces, una pregunta más. Estudiamos estas historias para nuestro propio bien, para nuestra propia edificación, pero también para poder edificar a otros. ¿Cuándo sería buena situación para compartir el mensaje de 1 de Reyes 8? ¿Cuándo sería una buena situación para compartir con otra persona el mensaje que estudiamos hoy? ¿Qué dicen? Puede pensar en una ocasión para compartir esta historia. ¿Quién quisiera responder la pregunta? Bueno, tal vez podríamos mencionar, bueno, si alguien quisiera construir un templo, tal vez podríamos mencionar esta historia, ¿verdad? Si en un lugar están buscando un lugar para reunirse, para congregarse, para poder darle gloria a Dios, recordando que es un ejemplo, no es prescrito, entonces no tenemos que construir algo exactamente igual, podemos usar algo humilde, pero un lugar que nos hace recordar por qué estamos reunidos, ¿verdad? ¿Sería algo, Roberto, que iba a mencionar? Sí, profesor. Bueno, yo quería leer más bien unos versículos, si me permite. Está en Juan, versículo 20 al 24, que dice, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Roberto, excelente. De hecho, eso es el pasaje que apenas iba a utilizar para hablar del tema importante. Es exactamente el mismo pasaje. Muchas gracias por compartirlo. Eso es una ayuda. Podemos tal vez, si vamos a pensar en dónde podemos reunirnos, podemos pensar en 1 de Reyes 8, pero también ahí en Juan 4, en las palabras de Jesucristo a la samaritana ahí. Y a ver si Jesucristo en ese versículo dice que
habían ya cambiado los tiempos. Entonces no fue un solo lugar céntrico de adoración. La adoración es espíritu y verdad. Con la obra del Espíritu Santo, que nos da fe, ¿verdad? Y con la verdad que es la palabra de Dios y donde congregamos con el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo y la verdad del Espíritu Santo en la palabra de Dios. Ahí está entre nosotros, ¿verdad? Es la adoración que Dios quiere, ¿verdad? Muy bien, gracias Roberto. Y eso, de hecho, es exactamente lo que queríamos para llevarnos a uno de nuestros temas importantes. Como antes hemos llegado aquí al tema importante tarde, entonces les voy a compartir unas cosas aquí. Y si hay alguien que quisiera hablar más del tema, voy a quedarme aquí después de la clase o me pueden enviar un mensaje por WhatsApp y podemos hablar de eso más adelante. El templo del Nuevo Testamento. Vemos a Jesucristo cuando tenía 12 años ahí en el templo, ¿verdad? Compartiendo la palabra de Dios. Es tal vez la primera vez que vemos en la persona de Cristo cómo Dios le iba a usar, enseñando por primera vez en los evangelios cuando tenía 12 años a otros, hablando de las promesas de Dios en el Antiguo Testamento. Vemos que fue otro templo. En el Nuevo Testamento fue porque se destruyó el templo del Salomón 586 años antes de Cristo, y después se edificó de nuevo el templo. Entonces pero estaba en el mismo terreno, el mismo lugar en Jerusalén, pero construido de nuevo en el templo del Nuevo Testamento. Fue destruido otra vez en el año 70. Fue destruido otra vez por los romanos en el año 70. Entonces ahora lo que existe en Jerusalén saben dónde estaba, y no hay templo en sí, hay una pared solamente que existe del templo de los tiempos de Jesucristo. Y la pregunta es, ¿qué es el significado para nosotros entonces hoy en día? Entonces vemos unas cosas. Entonces, primero, en Mateo 27, 51. Mateo 27, 51. Hay unos eventos especiales, maravillosos, que pasaron al momento en que Jesucristo se murió. Y hay uno importante, significativo, en el estudio del templo del Nuevo Testamento, ahí en Mateo 27, 51, donde dice, en ese momento, dice, entregó el Espíritu al fin del versículo 50, y dice, en ese momento, el velo del templo, hay un velo entre el lugar santo y el lugar santísimo, ¿de qué hablamos? Se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. Entonces, un momento importante que dice que ya no hay separación, porque ya tenemos perdón de pecados, la santidad de Cristo ya es nuestra. Entonces, ya no tenemos división entre Dios por la santidad, porque ya tenemos santidad en Cristo, quien nos ha quitado el pecado, quien nos ha dado su santidad. Entonces, vemos que algo pasó en el templo en el momento de la muerte de Jesucristo. Hay otras cosas que vemos que habla de un templo, entonces habla de un edificio especial. Y el edificio de que habla en Efesios 22 es un edificio espiritual. La iglesia de Dios ya ahora no es un templo, son personas. Nosotros somos el templo, ¿verdad? Nosotros somos donde Dios habita, como dice ahí en versículo 22, y sobre un fundamento de apóstoles y profetas, los escritores de las Sagradas Escrituras, la piedra principal de las Sagradas Escrituras, la piedra angular es Jesucristo mismo. Sobre él somos edificados, sobre el mensaje, sobre la Biblia,
y ya somos miembros de la familia de Dios. Hay dos maneras de entender. Somos miembros de la familia de Dios, somos el templo de Dios, donde Dios Trino ahora habita. Ustedes, nosotros, ya están edificados sobre este fundamento, con Jesucristo como piedra angular. También utiliza lo mismo, fue Pablo, el escritor de Efesios, es Pedro, el escritor usado por Dios, de 1 de Pedro, 2, 4 y 6, y otra vez habla de una casa espiritual, habla de como si fuéramos un edificio vivo, una piedra viva. Entonces nosotros aquí, la piedra viva es Jesucristo, desechado por los hombres, pero ya es la piedra escogida, es preciosa. Y nosotros somos ya piedras vivas también, como dice en versículo 5. Edificados otra vez como casa espiritual. Nosotros somos la casa espiritual de Dios. Entonces, y podemos ya ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepte por medio de Jesucristo. Ya podemos agradecer a Dios porque ya somos puros santos en Cristo, ¿verdad? Entonces habla de Sión, ¿verdad? Recordamos este nombre de Sión. Pongo en Sión la principal piedra angular que es Cristo. Y nosotros somos ya las piedras vivas. Entonces ya no es, bueno, es una bendición tener un lugar para adorar al Señor, ¿verdad? Donde Jesucristo, donde es adorado Dios en espíritu y verdad, como nos leo antes a Roberto de Juan 4. Es la adoración que Dios quiere, ¿verdad? En espíritu y verdad, donde podemos anunciar el puro evangelio. Qué bendición tener un lugar así. Pero lo esencial, según la palabra de Dios, no es un lugar físico, es un edificio espiritual, que es la iglesia, y donde Dios habita en ese lugar por la obra del Espíritu Santo en las Escrituras, edificados todos los creyentes sobre las Escrituras, con Jesucristo como la piedra angular preciosa escogida de ese edificio espiritual. Si alguien quisiera hablar del tema más, voy a estar después, o me pueden enviar un mensaje sobre el tema. Es algo muy bonito, es algo muy también bíblico, que ya no es un lugar físico que es el centro de nuestra fe, sino es algo que tenemos en Cristo. Algo más que les quisiera mencionar antes de despedirlos por la última vez en el curso. Academia Cristo existe, sí, para tener estas clases, para llevar a cabo la gran comisión, para compartir la palabra de Dios, pero no somos una iglesia virtual. Siempre nuestro propósito es que los que reciben las clases pueden compartir lo que reciben con otros. Entonces, si usted quisiera juntar un grupo, por ejemplo, si no hay una iglesia donde están y dicen que lo que necesitamos es un grupo de la sana doctrina, aquí estamos. Tenemos recursos del grupo Sembrador para usar. Aquí estamos para ayudarles en ese esfuerzo, porque Dios quiere que nos congreguemos, como vemos ahí en el pasaje de Hebreos 10. Entonces, aquí estamos para ayudar. Se pueden poner en contacto conmigo y sería nuestro gusto darles una orientación. O si ya tienen un grupo, ya es un líder y buscan recursos bíblicos de sana doctrina para usar, aquí estamos. Otra cosa, a veces dicen que quisiera unirme oficialmente con ustedes para establecer una unidad doctrinal, para tener la bendición de que el apóstol Pablo habla en 1 de Corintios 1, de no tener divisiones, sino tener una unidad perfecta en un mismo sentir, en un mismo parecer, otra vez basada en las Escrituras, una unidad verdadera. Por eso estamos también. Aquí estoy. Envíeme un mensaje
si desean establecer esta unidad, tenemos un proceso para oficialmente declarar públicamente que estamos en la misma página, y sería mi gusto hablar con ustedes. Unos de ustedes ya han hablado con otros profesores de este proceso. Hay unos que ya están en esa unidad, ese acuerdo doctrinal. Entonces, si no está seguro que sí está, por eso estamos, ¿verdad? Para que se pongan en contacto conmigo o con otro profesor de Academia Cristo para hablar de cómo se hace. Es mucho. Ya hemos llegado al fin del curso. No hay tarea en sí, hay proyecto final. La fecha límite es el 29 de septiembre. Ya les puse todo en un grupo. El proyecto final en 2 formatos. También una sugerencia sería, si hay una pregunta en el proyecto final a la cual no tiene una respuesta, no sabe cómo responder, el primer paso sería identificar de cuál lección es, y uno podría ver tal vez la grabación de la clase o el video de la lección antes. Entonces, si tienen, o también aquí estoy. Entonces, si tienen preguntas o dudas, siempre estoy disponible. El punto no es una prueba o examen, tanto como ser un repaso. Otra manera de pensar en lo estudiado, grabándolo en la mente para poder usarlo, para poder compartirlo con otras personas. Entonces, aquí estoy para ayudar en ese proceso. Entonces, y para tener unos de ustedes, los que han estado con nosotros por más tiempo, saben que nosotros compartimos con ustedes el expediente académico. Cada uno ya se puede ver cuántos cursos ya ha tenido para tener el curso marcado como ya terminado, aprobado. Uno tiene que cumplir con el proyecto final. Es el último paso. ¿Preguntas o dudas sobre el proyecto final? La fecha límite sería el miércoles 29 de septiembre. Si no hay más, ahora vamos a concluir la clase y nuestro curso con una oración. Padre Celestial, te damos gracias por las bendiciones de este curso. Te damos gracias por tu santa palabra, por la cual hemos crecido en la verdadera fe en Cristo Jesús, viendo cómo cumpliste tus promesas en el Antiguo Testamento. Pedimos que sigamos creciendo en la fe por seguir estudiando tu palabra, y también que nos des oportunidades, Señor, para que podamos compartir con otros lo que hemos estudiado en este curso. Pedimos tu bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Muy bien, ha sido una bendición poder estudiar la palabra de Dios con todos ustedes. Gracias por su participación. Que Dios les siga bendiciendo. Amén. Amén.